Muy buenas tardes. Me siento muy honrado. Estoy en la casa de una institución de la educación en la comarca lagunera y también un gran músico, director de coral, un hombre que también trabajó profesionalmente como músico, formó parte de un conjunto musical de mucha influencia llamado Los Panda. Pero bueno, eso irá saliendo en esta charla. Estamos en la casa de don Silvestre Santos Fernández y de la señora Lucy Saborit de Santos. De veras estoy de plácemes, es toda una institución. ¿Cómo está, maestro? Díganos. Afortunadamente, muy bien, gracias a Dios. Se ve, él me dice el maestro, él nació en el 39, en octubre del 39, cuando iniciaba la segunda conflagración mundial del siglo XX, la guerra mundial, y tiene cuerda. Él ha pasado por muchas cosas. Él fue profesor de varias instituciones. Se le recuerda especialmente en La Pereira, donde fue también funcionario. Maestro, a otras personalidades del magisterio, a otros grandes maestros como usted, les pregunto, ¿por qué se metieron a la docencia? Usted, por ejemplo, es abogado e iba a ser sacerdote y sabe mucho de filosofía, de teología, de ciencias sagradas, tiene una formación humanista envidiable y, sin embargo, profesionalmente yo creo que le dedicó más tiempo y quizá también más esfuerzo a la docencia. Usted puso el alma y el corazón en el magisterio. ¿Cómo estuvo que se dedicara tanto tiempo a la enseñanza, maestro Silvestre? Un hermano mío estudió medicina cuando inauguraron la ciudad universitaria de la UNAM y, y entonces yo había acabado de entrar al seminario y ya cuando iba a salir, pues ¿cómo ves? Pues mira, lo único que es o maestro o periodista. Tenía otro hermano mayor, también abogado de la UNAM, y pues empecé con las clases en una escuela que se llama Fray Pedro de Gante, ¿Cómo no? en Gómez Palacio, Durango. Y estando allí, fue un profesor de la Pereira, Javier Rosales, ¿Cómo no? y me invitó a venir a la Pereira. Llegué y estaba el padre rector José Luis Ochoa Gómez, Ujú. pero como que no capté y salí. Luego llegó el padre Román Navarro con su prefecto de disciplina, el padre Fornelli, y se juntaron puros talentos, los tres hermanos González Morfín, los dos hermanos Jacobo Blanco y don Luciano, este último misionero en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Entonces ya ahí me acomodé y empecé dando etimologías latinas y griegas. Luego me empezó a llamar la atención el derecho y empecé a dar introducción al derecho. Un compañero era mi alumno, Ricardo García Cervantes, que le decían la tripa, me dijo, métase a derecho, usted la hace fácil. Pues entré, pero luego me di cuenta que los horarios este, chocaban con las clases de la Pereira y pues no fui, pero había dos contadores, amigos de Gómez Navarro y Ceniceros, Ujú. que decían, no, nosotros te pasamos las tesis y todo, y tú estudia. Y ya empecé a estudiar. Y el licenciado Ricardo García Cervantes le dijo a su papá que era el toro porque romano era la clase más complicada. Dijo, usado papá porque el profe sabe latín. Tan así que en una ocasión hablamos de la esclavitud romana y las formas como primero esclavo, luego hombre libre, luego este ciudadano romano. Y a un compañero le platicó, el matrimonio es de
¿Es de derecho público o de derecho privado? Y dijo una señora que ahora está en la Ibero, que por razones obvias no no menciono su nombre. Dijo, pues público, no ve en el registro. Y yo me sonreí. A ver usted que se está riendo. Y en el Tratado de Petit viene la mayor parte en español y al final viene un resumen en latín porque es muy conciso. Y le empecé a hablar en latín y no me entendió. Al terminar, espérame tantito. ¿Usted estudió latín, maestro? Sí. ¿Cuánto? 5 años. ¿Y algún derecho? No, pues el derecho canónico, porque de hecho la Iglesia tomó del derecho, la Iglesia católica tomó del derecho romano sus leyes para el canónico. Sí. Pues lo felicito, no es necesario que venga. Sí. Bueno, es un dato, ¿verdad? Un dato muy interesante, pero bueno, me acaba de mencionar a personas muy importantes también en la vida escolar de la comarca lagunera. Por ejemplo, mencionó al profesor Rosales. Yo tuve el gusto de tratarlo en la preparatoria nocturna de La Pereira y le decían la calculadora humana porque hacía multiplicaciones de tres dígitos mentalmente y con la rapidez de una calculadora. Era un hombre que vivía también para el estudio. Es maestro de la vieja guardia, maestro muy completo. Tengo entendido que, por cierto, un compadre de usted, otro gran maestro de feliz memoria en la comarca, el maestro Elizalde, Jaime Héctor Elizalde Escobedo, compró la casa del profesor Rosales y se fue a vivir ahí. Sí, pero mencionó también al padre Ochoa, un padre robusto, de gran peso y en el sentido literal, pero también en el sentido metafórico por su saludable influjo. Bueno, debo decir que yo en mis años mozos en La Pereira tuve la fortuna de tener como uno de mis modelos al maestro Santos Fernández. Una temporada fui su achichincle, él era coordinador de tercero de secundaria, y yo disfrutaba mucho conversar con este caballero, porque él había sido seminarista, casi se ordena de presbítero. Terminó la carrera propiamente dicha, finalmente se decide por la vida seglar. ¿Por qué siempre no fue sacerdote si usted tenía todo el perfil? Yo reflexioné, me mandó el arzobispo de Durango, me administró las órdenes menores, sí, que es la tonsura, el acolitado, el exorcitado, el lectorado, etcétera. Y yo sentí que si no voy a ser un sacerdote digno, pues no tiene caso. Mejor un buen seglar. Y de esa actividad seglar lo comprobé con niños muy pobres de las colonias de Peñoles, donde les empecé a dar la oportunidad de que conocieran cantos de ópera, etcétera. Y me acompañaba una señora muy distinguida, mamá de niños Pereiras, la señora Carmelita Díaz Flores Bellán. Ah, cómo no, sí. Su hijo es abogado, egresado de la Ibero, etcétera. Entonces los niños se quedaron emocionados. En esos tiempos quitaron un órgano tubular de lo que hoy es la Catedral de Gómez Palacio, que entre paréntesis y con todo respeto es la iglesia más bonita, sí, que tiene candiles como los de la Basílica de Guadalupe en México. Y don Antonio, que yo era como decían en el seminario, su cachetón, su consentido, por ser estudiante, trajo a un doctor en música sacra, Delfino Madrigal Gil, y dio un concierto en el órgano. Y la primera vez que oí en mi vida el canto gregoriano como debe ser, hermosísimo. Aquí en Torreón muchos padres
decían, oh, eso ya está pasado de moda. La, la razón, pues, de dedicarme a la docencia, ahí me sentía yo, con, luego en la Pereira, pues, había grupos numerosos, eran de 40, Con- y más o menos había un promedio de 33% que pueden cantar, porque se les hace un examen de con vocalización, a ver si son afín. Lo único para cantar es ser afinado, ya afinándole, ya le educa uno la voz. No se canta con la garganta, el sonido pega en la cabeza. Yo recuerdo en el TEC de Monterrey, una señorita de prepa estaba cantando es, un, un área que se llama Nessun Dorma. Ujú. Y al llegar, Vincherò, Vincherò, y la voz se le fue allá, se asustó y salió corriendo. Y luego, no, ¿por qué se asusta? Es que sentí, no, dio lo que quiero. Ahora que don Vicente Fernández son cantantes populares, o sea, no son un Pavarotti, un Plácido Domingo, esos sí cantan con él. Y eso lo demostré porque pues yo tenía mucho acceso a la música clásica. Yo debo decir que, por ejemplo, empecé a escuchar y metódicamente a Miguel Bernal Jiménez, Uh-huh. porque don Silvestre Santos Fernández, aparte de hablarme de música de concierto y de sinfonía, es muy afecto a la música sacra. Y así ya mencionó que le gusta el canto gregoriano, pero también a un doctor en música que dirigió en una época la coral de los niños de Morelia, don Miguel Bernal Jiménez. Alguien de la misma categoría, claro, otro tipo de música, de un señor, un maestro Chávez o de Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo, maestro, pero también ya mencionó otro personaje, nada menos que al arzobispo de Durango, don Antonio López Aviña, que tenía fama de ser, usando un lenguaje coloquial, una cuerdota que sabía mucho, muy exigente y también de la vieja escuela, es decir, antes del Concilio Vaticano II. Usted, cuando era seminarista, tenía que estudiar lenguas clásicas porque la liturgia era en latín, pero merced a la reforma de Angelo Roncalli, Juan XXIII, que muere y luego entra Giovanni Battista Montini, Pablo VI, continúa el Concilio Vaticano II y ya se adoptan las lenguas vernáculas. ¿No pesaría algo que un personaje como usted, que ama el latín y el griego, eh, eh, la iglesia decidiera que la liturgia iba a ser ya en lenguas vernáculas? ¿No influyó un poquito para que se saliera del seminario, que no se ordenara, tomara las órdenes mayores? ¿No? No, 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 porque pues yo tenía ese acervo, el, el, el recitar el Pater Noster, el Ave María, el Credo, este, como que es más profundo la latinidad. Por cierto, lo relaciono con la política, hablando de AMLO. El señor presidente de la República. Así es, AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Sí. Había un emperador llamado Calígula y era tan especial que a su caballo lo hizo senador. Sí. Incitatus se llamaba el caballo y él lo nombró cónsul, también Así es. senador. Y Sí. cónsul era el puesto más importante después del de emperador. Uno de los primeros autores que traduce uno es a Marco Tulio Cicerón. Sí. Él decía, le preguntaban, ¿qué es un orador? Vir bonus beni dicendi peritos. El varón bueno, experto en el arte de él decir. Y Sancho Panza del Quijote dice, bien predica quien bien vive. Claro, claro. Entonces, en una ocasión, Carmelita de las Flores
me llevó con un señor español que se llama Félix Sesma, que tiene empresas de aceros. Queremos traerlo porque le gusta la ópera, para que nos explique. Y sí, pusieron La hija del regimiento. Y ya les expliqué, la ópera transporta al hombre, lo saca completamente del espacio. Y tanto que alguien dijo, si voy al cielo y no veo, creo que fue Sebastián Bach, no más. si no veo el rostro de Beatriz en el cielo, del cielo me salgo yo. Por cierto, don Juan Sebastián Bach en Alemania tenía su estudio y todo, y él se sentía muy feo físicamente, incapaz de enamorar a una mujer, y pasaban una Beatriz, pasaba con su canasta al mandado, y él se conformaba con verla, y le compuso una ópera que se llama Beatriz, una fuga. Sí, porque él no hizo ninguna ópera. No, ni Beethoven. Beethoven hizo una, Fidelio. Hizo una y no funcionó. Sí. Y esa mujer murió sin saber que el genio número 1 del mundo le había compuesto. Por cierto, cuando usted fue director de la coral varios años, en distintas épocas, fue director de la coral de La Pereira, como fue director de varias corales y todas que alcanzaron la excelencia porque tenían un gran conductor al frente, don Silvestre Santos Fernández. Yo me acuerdo, había una señorita apellidada Priscila, que usted la puso de solista cantando el Ave María, pero en la versión de Johann Sebastian Bach, Bach y de Gounod. No el Ave María típico de Schubert, no, el Ave de Bach y de Gounod. Qué hermoso cantaba Priscila. Oiga, pero entre la gente que va a ver esta grabación, pues hay sobre todo alumnos y colegas suyos. ¿De quién se acuerda de alumnos y de colegas de La Pereira y de otras instituciones donde usted laboró? Porque el maestro dio clase en el Colegio La Luz, dio clase en el TEC de Monterrey, dio clase en varias instituciones, no solo en La Pereira, y seguramente tiene en el corazón el nombre de estudiantes, de compañeros, de colegas, de funcionarios, que eso lo disfruta mucho el público que ve este canal, que yo le llamo maestros. ¿Nos podría hablar de algunos alumnos, maestro? Quizá yo no los conocí porque pues, yo soy 20 años menor que usted, pero seguramente usted puede decirnos nombres de diferentes generaciones. Hubo un Luis que vivía en un suburbio de Torreón, que no tenía puerta, tenía un pedazo de tela, se llamaba Luis, y empezó a adecuarse la voz, y brillante. Y luego... No, su formación musical es indiscutible. Maestro, usted que se había preparado para ser sacerdote diocesano, pero en el seminario de Durango y que tenía una formación clásica, entra a trabajar en una escuela de inspiración cristiana dirigida por la Compañía de Jesús, sacerdotes jesuitas. Cuando usted era coordinador de tercero de secundaria, estaba de director don Guillermo Cervantes Ramírez, un jesuita de la vieja guardia, que hablaba griego y latín, sabía de hebreo, algo de arameo, tenía una formación muy sólida, quizá por eso usted se entendió también con él. Y el rector era otra persona de grata memoria, don Francisco Javier Cadena, sí, el famoso padre Cadena. Después ambos serían relevados, como director Guillermo Cervantes fue relevado por Alejandro Treviño, y como rector el padre Cadena fue relevado por el padre Torres Colunga. Estos 4 jesuitas fueron muy importantes en la vida profesional de
don Silvestre Santos Fernández. ¿Nos podría platicar alguna anécdota de alguno de ellos, algún recuerdo especial que usted tenga sobre alguno de estos 4 jesuitas? Con el padre Manuel Torres Colunga, todos los días íbamos a cenar a algún lado y que lo llevé a donde venden los tacos del imposible y le gustaron mucho. Los tacos dorados. Y entonces estando ahí me dijo, ¿habrá manera de tomar una cervecita? Él iba de particular y oyó uno de los, sí, como no, pasen a la cantina. Entramos y ahí nos llevaron los tacos y la cerveza. Estaba la tele prendida, estaba el clásico Chivas América y todos viendo. Le dice, mire, qué ordenado, pues no está mal una cantina. Pues no, ¿verdad? Como decía San Jerónimo, el autor de la Vulgata, no porque vivís en Jerusalén sois más santos, sino la vida santa, el autor de la Vulgata. ¿Cómo no? El del nombre sagrado, San Jerónimo. Ya mencionó al padre Torres Colunga. El padre Manuel Torres Colunga, antes de ser rector de la Pereira, fue director del Instituto Pío Latino en la Universidad Gregoriana. Así es. Tuvo la formación de jesuitas mexicanos a su cargo. Entonces, pues tenía también una formación muy sólida. Pero a mí me ayudó mucho 2 poemas de un Fray Luis de León, ¿cómo no? De la Universidad de Salamanca, que decía, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se alimentaba de las hierbas que recogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo, y la respuesta yo viendo que otro sabio iba cogiendo lo que él retiraba. Sí. En una ocasión a Fray Luis llegó la Inquisición y se lo llevó a la cárcel. Y él, sin decir nada, se llevó sus libros y lo encerraron y duró 5 años. Y ahí compuso aquello de, yo para qué nací, para salvarme, que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será pero posible. Posible y río y duermo y tengo amor a lo visible. ¿En qué me ocupo? ¿En qué me canto? Loco debo ser, pues no soy santo. De manera, queridos hermanos, que o somos santos o somos locos. Usted decida. Sí. Y cuando lo liberaron y que regresa a su cátedra, dice, decíamos ayer. La universidad, todos corrieron, creía que iba a decir, no, me encerraron injustamente. Abrió el libro y decía, aduc tempus dicemos in futuris, decíamos ayer. Efectivamente. Son cosas muy hermosas, ¿verdad? Por supuesto, esa formación clásica. Clásico es lo que no pasa de moda, lo que no pierde vigencia, lo permanente, lo que se gana la eternidad, maestro. Hernández, pues formó parte de una pléyade de educadores, de grandes profesores, de maestros ejemplares, pero él imponía un respeto reverencial. Había grupos muy inquietos, había generaciones muy inquietas. Me acuerdo que el cultísimo padre Guillermo Cervantes Ramírez, que era severo, era enérgico, a veces él mismo se desesperaba y decía, estos chiquillos traen un hormiguero en los calzones. Pero llegaba don Silvestre Santos y todos callados, todos quietos en su lugar. Don Silvestre les imponía un temor reverencial y no era un miedo indebido, no, porque él les hablaba de música, les hablaba de historia, les hablaba de educación cívica, de ciencias sociales, de distintas materias que él impartía, y se daban cuenta que era diferente, que era distinto, y era distinto para bien, porque él tenía mucho que compartir. Y él tenía la energía necesaria, pero se debía en gran parte a su congruencia personal. Yo le pregunto a mi querido maestro don Silvestre, ¿siempre fue así? Desde el primer día que llegó a la Pereira, ¿inspiró ese respeto reverencial? No, porque
no tenía yo esa experiencia al Ujú. estilo pereiriano. Hay un detalle, me llevó a cenar mi esposa, hay una hija que vive en Guadalajara, a una que se llama La Placita. Ujú. El dueño se llama Luis Dugay y estudió ahí en la Pereira. Me dice, oiga, usted nos platicó una historia muy bonita de una mujer y de un hombre, ¿se acuerda? Sí, cómo no. Había una mujer muy hermosa y muy rica, pero de un carácter terrible. Y el muchacho era muy bueno y dijo, yo me caso con ella. Papá, voy a pedir la mano, pero ¿qué te pasa, hijo? Hay muchas muchachas muy sanas. Pues yo la quiero a ella. Oye, vengo a esto. Pero tu hijo es un santo. Pues insistió y se casaron. En una aldea española, todos en la noche de bodas, que era en la misma casa, estaban haciendo apuestas. Para las 2 de la mañana ya está muerto. Y adentro llegó y se recostó. Le dice, ay, cómo vengo cansado. Vengo harto. Y estaba un gallo ahí. Gallito, mira, nadie, refiriéndose a la mujer, aquí nadie te quería. El único que acepté fui yo. Tráeme por favor las manos para refrescarme. El gallo no hizo caso y sacó una guadaña y le cortó la cabeza. Enseguida, tú caballito, yegua querida, siempre te he querido. Y sucedió lo mismo y le iba a cortar la cabeza cuando se levantó la mujer. No, 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 no. Y le puso el lavamanos y luego salió. Insensatos, retírense de aquí, porque si los ve mi marido viene y los mata. Ah, ya ha pasado el día y el suegro vio a su esposa pelando papas. Dice, oye vieja, tráeme de desayunar aquí, si no te corto la cabeza. No, eso ya es viejito. Y la anécdota de Patroclo es, si al principio muestras lo que eres, podrás hacer lo que quieres. He ahí un sistema de disciplina. Por supuesto. Sí, sí, y la historia, claro, con otros nombres y en otras circunstancias, pero esencialmente es la misma, la del infante don Juan Manuel, el conde Lucanor, Así que es. luego Shakespeare lo convierte en la fierecilla domada. Sí. Entonces, sí, sí, eso es intemporal o atemporal, mejor dicho, conserva plenamente su vigencia. Sí sufrió, pues, como todos sufrimos, pagamos nuestro noviciado, Sí. quizá le sacaron canas verdes a aquellos preadolescentes que según el padre Guillermo Cervantes, algunos de ellos, no todos, traían un hormiguero en los calzones. Oiga, maestro, y de aquellos preadolescentes o adolescentes muy aguerridos, eh, algunos seguramente usted le siguió la pista, algunos se convirtieron en prohombres, en gente muy destacada que ha hecho aportaciones valiosas a la comunidad. Alguno que venga a su mente en este momento, que quizá fue muy latoso, que quizá fue aguerrido y que después se convirtió en un líder positivo. Pues hubo varios. Había un profesor de dibujo que tenía un carro viejito y traía siempre su sombrero. Y había uno que agarraba el sombrero y lo andaban rolando. Y no, pues no había clase. Y luego se organizaron, estaban grandotes. Cargaban el carrito y Sí, desde la Maderal se lo llevaban al campo de béisbol, al así campo es. infantil. Y luego le dejaron al padre Ochoa, ya se robaron mi carro, padre. No, mire, venga. Y se lo trajo al estadio. Mire, aquí está. A ver ustedes, un presidente, no el actual, ni Un alcalde, un presidente municipal. presidente municipal de Torreón, Sí, ya sé de quién está hablando. lo mandaron a el padre Ochoa Ujú. a servicio social a los ejidos y le dijo, padre, su papá era presidente y su abuelo era gobernador. Padre, mi papá paga bastante para que me traigan de gato. Y entonces padre Ochoa Simán le dio una cachetada. Y se viene el gobernador. ¿Cómo se atreven a poner la mano encima de mi nieto si ni yo lo hago?
Y aprovecha por eso. Sí, Está bien. sí, era otra época, otra pedagogía, otras generaciones, pero en su momento, vaya que funcionó, y funcionó muy bien. Oiga, don Silvestre, ¿se acuerda de un jovencito, el Gume? Porque fue de su Gume, sí, época. cómo no. Sí, ahorita me estoy acordando yo de él, el Gumercindo, era un joven que pues la gente de la Pereira lo quiso mucho. Él sufría desde muy pequeño una discapacidad intelectual, pero se la pasaba en el campus de la Pereira, la Pereira Grande, la que estaba en Torreón Jardín. ¿Nos podría hablar un poquito del Gume? Sí, cómo no. Cuando estaba más chico, pues sí, todo el día se la pasaba jugando básquetbol. Y luego se asomaba a los salones y pues todo bien, es Gume. Y había un profesor, abogado, que saludaba así, al menos a mí, sin que lo vean los alumnos. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, Entonces Gume lo imitó. falleció y yo puedo dar testimonio de que a sus funerales y a su entierro fueron centenares de personas porque se ganó el cariño ese jovencito de mucha gente. No era un alumno regular, no podía serlo por la discapacidad intelectual que sufrió, pero se ganó el cariño y conservó una sana inocencia hasta el último Sí, momento pues como de su vida. un Sí, cabeza. Había efectivamente. un muchacho que no hacía nada, más que no recuerdo el nombre. Les ayudaba a las señoras en el mandado a cargar. A veces hablaba a Lucy a las 3 de la noche. Lucy, ven a verme porque estoy muy malo. No hacía nada. El clásico, ¿cómo se llamaba aquel? El, un hombre sin juicio que la vida inútil de Pito Pérez. Sí, de José Era Rubén eso. Romero. ¿Eh? El autor es José Rubén Romero, La vida inútil de Pito Sí, Pérez, el Quijote mexicano, digámosle sí, así. sí. Sí. Y eso hacía él. Y también se sobrellevaba, pobre hombre. No hacía mal, pero tampoco bien. Sí. Oiga, yo digo, y muchos colegas coinciden con un servidor, en que se disfruta el cariño de los alumnos, pero a mí me pasa, yo disfruto más el cariño de los exalumnos. ¿Por dónde quiero ir? El alumno está subordinado al profesor y de alguna manera necesita quedar bien con el profesor. Claro. En cambio, el exalumno ya no. A veces el exalumno es un hombre de empresa, es un millonario, es un político poderoso y que procure y trate con cariño a alguien que le dio clase hace muchos años, pues habla de nobleza, habla de bonomía, habla de generosidad. ¿Se acuerda de algún exalumno que lo procure a usted, que se encuentren con cariño, que lo salude efusivamente? Yo sé que hay muchos, yo lo sé. Quizás no se acuerde de algún nombre, pero quizás se acuerde de la circunstancia. Pues hubo varios. Ujú. Carlos, Porque ha habido egresados de aquellas generaciones que usted coordinó y coordinó muy bien, alcaldes, diputados, sí, empresarios, alcaldes. científicos, intelectuales, académicos en general, Mire, músicos. alcaldes ha habido varios. Salvador Jalife, Ujú. que se doctoró, digo, se hizo médico, pero se dedicó a la construcción. El esposo de María Luisa Berrueto, José Ángel Pérez, José Ángel también Pérez. estuvo en la Pereira. Ujú. Este, Aunque él terminó en el francés, pero sí estuvo en la Pereira, sí. sí. Ujú. Por cierto, en el francés hubo un concurso allí en el Club Lagunero de Gómez, que la réplica del casino. Y Ujú. fueron del francés, de la 18 de marzo, del Seguro Social, de odontología y nosotros.
Y luego entraron los del francés como 200 y con 200 guitarras y cosas así. Nosotros éramos 12 y traemos un acordeoncito y 4 guitarritas. Pero yo les enseñaba, yo era admirador de los hermanos Castro, que meten muchos tonos de araña. Ujú. Y eso solo a los muy musicales le entienden. Y la gente sí entiende. Entonces estaba el padre Blanco. Me dice, oye, filarmónico, mejor vámonos ya nomás. El padre Jacobo Blanco. Acabo. Y él me decía filarmónico. Además que yo conocía a los directores, aunque traían un montón, pero yo sabía. ¿Y cómo ves? No, espérame. Lo cantaron todos y Lola Pereira. Estaba mi suegra y estaba una cuñada de la suegra que tenía un hijo tenor de la 18 de marzo. Cantaba muy bonito. Pero luego los de la Pereira empezaron. Sí, yo sé que solo soy un tonto, que me estoy muriendo, loco por ti, solo por ti, por tu amor. No es justo que cada mañana tú pasas y nunca volteas hacia mí. Quiero vivir para ti. Y todos los demás nomás era, ya llegó la estudiantina de la 18 de... Y va el aplauso. Y luego ya ahí procedemos al jurado y todo el público se puso, no, no, Pereira. Entonces estaba un director de francés y yo saliendo de ahí, pues yo vivía en Gómez. Me fui con un Juan Rincón que era dentista y que era guitarrista de los Pandava. Vamos a tomarnos una cervecita y unas tortillones. Sí, y hasta allí fue el director de francés, Lorenzo Kipper se llamaba. Sí, el padre, el hermano Quipe. Hermano. Dice, oiga, Ujú. no puede ir al francés. ¿A qué horas? Mire, yo tengo pues el horario. Vaya, si es necesario los traigo el sábado. Pues fui el sábado, pues solo así. Ese hermano lasallista, Quipe, era también muy ilustrado. De Sí. hecho, él escribió libros. Y había otro Cervantes. Sí. Cervantes. Oiga, pero también yo recuerdo que en alguna ocasión varias instituciones hicieron ensambles y hasta don Alejandro Vilalta, el gran pianista Sí. oriundo de España, Sí. estuvo ahí y usted también participó. Sí, y pasó esto. Eran el francés, no, la Pereira no entraba. El francés y la luz. Y las monjitas decían, toque usted porque este señor toca puro profano. Entonces yo decía, bueno, pues ¿cómo les voy a cambiar la mentalidad? Y el profesor Beretta, como decían, también muy listo. Vamos al Seguro Social a cantar a los enfermos. Íbamos al asilo de ancianos a cantar. Y luego, como yo estaba muy relacionado con los rotarios, con el grupo, oigan, necesito 1,000 pesos para tamales, para llevarles a los viejitos y darles a los cantantes. Claro. Sí, pues, sí, en ese sentido Sí. disfruté mucho. No, disfrutó y disfrutar tiene también que ver con dar fruto. Oiga, qué anécdota tan rica que nos acaba de platicar, donde usted enfrentó a contingentes numerosos, pero la calidad se impuso. Ese cromatismo musical tan rico, por ejemplo, de los arreglos propios de Arturo Castro, de los hermanos Sí. Castro que No, usted pues, dio. ¿sabe qué? Más bien era salidos, lo sacan del sonido 13, ¿se acuerda? Julián Carrillo. Exactamente. Y Los, no es más que los famosos microtonalistas. es meter notas chocadas. Cronos devora a sus hijos, el tiempo se acaba, como el tiempo se nos acaba en esta ocasión, pero en esta primera charla que tenemos, mi querido maestro Silvestre Santos Fernández, algo que le quiera decir a tantas generaciones que usted ayudó a formar. Algunos de ellos ya son abuelos, han sido padres de familia y ya son patriarcas de familias muy de ascendencia, de influjo, de influencia muy positiva en la región.
algunas palabras finales ya para terminar esta primera charla. Muy bien. Dice, cuida el orden y el orden te cuidará a ti. Un objeto sin vida es una vida sin objeto. Siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí. Pues son perlas, es decir, frases sapiensales en forma de retruécano. Y retruécanos, como decía cierto personaje hace años, en la que este es el Silvestre lleno de energía, de virtud, de pundonor, de la más sana vitalidad que muchos recordamos y que estamos disfrutando volvernos a encontrar. Don Silvestre, gratísima esta charla y es una de varias, espero. Me despido con algo que les digo a mis nietos cuando dicen bye. No, di adiós, como diciendo quédate con Dios. Exacto, muy bien. El bye no dice nada. Sí. Y ya mencionó a Marco Tulio Cicerón, que la frase es de Quintiliano, pero basándose en Cicerón, el hombre de bien experto en el hablar, Ajá. vir bonus dicendi peritus, usted fue un vir bonus docendi peritus, un hombre de bien experto en enseñar. Bueno, gratísimo, estamos aquí con la señora Lucy y con don Silvestre y esperamos volvernos a encontrar.